Muy, pero muy buenas noches. Yo soy Luis Cárdenas. Bienvenidos aquí a Heraldo Televisión, a Contracara. El día de hoy es miércoles 31 de enero del 2024 y hay muchas cosas que comentar. Dos temas en particular que tocaremos aquí con profundidad, con profusidad, tratando de entender pues qué es lo que está pasando y cómo afecta esto al acontecer nacional. El primero es el asunto del gobierno contra los jueces, concretamente el presidente de la República que quiere tener el poder absoluto contra el poder judicial. Pero aquí hay un tema bien delicado y es que resulta ser que el gobierno de la República ha denunciado a un juez en particular, el juez Crescencio Contreras Martínez en Tamaulipas, y lo acusa de favorecer a grupos criminales que estarían operando en la frontera norte. Reiterarles que, en efecto, la secretaria Luisa María Alcalde entregó este mediodía aquí en la Secretaría General, que funge como oficialidad de partes, una denuncia de un juicio político contra Crescencio Contreras Martínez, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Tamaulipas. Lo que estamos esperando es la ratificación por parte de la Secretaría de Gobernación. Así es el procedimiento, ¿no? Siempre la parte que hace la denuncia tiene que ratificarlo. Eso es lo que esperamos. Una vez que sea la ratificación, lo que procede es que la Secretaría General remita a la subcomisión de examen previo y también que informemos a los órganos de gobierno que ya fue ratificada esta denuncia. Y ya los diputados procederán conforme consideren conveniente. El asunto no es menor. En breve platicaremos con la jurisconsulta, con la abogada Claudia de Buen. Ella es expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Ya hemos platicado con ella en este espacio y bueno, pues vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo en el caso contra este juez. De plano, en la Cámara de Diputados, un juicio político contra el juez. Se va a poner interesante la cosa. Oiga, y además, hablando de la Cámara de Diputados, estamos a nada de que se presenten varias reformas estructurales por el presidente López Obrador. Yo le apuesto que le van a batear al presidente prácticamente todas las reformas que va a presentar, pero una de las que más ha generado controversia es la de las pensiones. Quiere el presidente ofrecer pensión al 100%. Sí, se oye muy bonito, el problema es ¿de dónde sacamos el dinero para ello? Más adelante platicaremos con Carlos Ramírez, él es socio de Integralia y hablaremos sobre el tema de las pensiones. ¿Nos alcanza o no nos alcanza? ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? ¿Y por qué no lo podemos hacer? ¿O por qué si lo podemos hacer? Yo soy Luis Cárdenas, bienvenidos, esto es Contracara, estamos en Heraldo. Muy buenas noches, bienvenidos a Heraldo Televisión. Les recuerdo mis redes sociales, @LuisCárdenasMX. Estamos en todos lados. Gracias por los comentarios, los mensajes, todo lo que podemos compartir en esta gran comunidad. Oiga, hoy de hecho en la mañanera, el presidente López Obrador pues habló de muchas cosas. Entre una de las cosas que mencionó fue este asunto del juez que estaría siendo denunciado pues, por el gobierno de la República y al que, entiendo, le quieren quitar el fuero, le quieren hacer un juicio político, lo quieren meter a la cárcel porque estaría protegiendo, de acuerdo a la narrativa presidencial, a los criminales en Tamaulipas. Esto dijo el presidente hoy en la mañanera. Tiene que ver con una actitud ya muy descarada de los jueces y del Poder Judicial. No quiero así generalizar, deben de haber jueces, mujeres y hombres honestos, pero la impresión que están dando en el Poder Judicial es que es un poder podrido, lleno de corrupción y sin principios.
Bueno, pues para platicar sobre este tema, le aprecio mucho a la abogada y a la expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia de Buen, que me tome la comunicación esta noche aquí en Contracara. Claudia, gracias por estar con nosotros, te mando un gran abrazo y bueno, pues un placer y además un gusto poder aprender de ti, que nos expliques qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, querido Luis, me da muchísimo gusto volverte a ver. Es un placer estar en tu programa y saludo a tu audiencia. Oye, cuéntanos algo. A mí me brincó mucho cuando leía esta noticia, porque yo no sabía que necesariamente todos los jueces tenían fuero. O sea, pensé que los ministros de la Corte solamente tenían fuero, pero entiendo que otros jueces también tienen fuero, porque el gobierno ha emprendido una denuncia contra un juez llevándolo a la Cámara de Diputados. O sea, los 500 diputados van a discutir el tema, va a venir la narrativa de los jueces malos, los jueces buenos, etcétera. Pero cuéntanos un poco jurídicamente cómo va ese asunto, por qué llega a la Cámara de Diputados. En este gobierno hemos visto que en la Cámara juzgan a un gobernador, García Cabeza de Vaca, juzgan a un fiscal, Uriel Carmona, pero ahora le toca a un juez. Cuéntanos un poco por qué. Pues es un error muy grave por parte del gobierno o es una muy mala intención para poder después, si procede este juicio de ¿De pues procedencia o qué es? perdón, de procedencia Ajá. para juicio político, entonces pues van a querer ir contra los ministros de la Corte seguramente. Eso es lo que a mí me preocupa mucho, porque no procede. Ok. Para eso está el Consejo de la Judicatura Federal y en cada estado tiene su propio Consejo de la Judicatura para los jueces locales y magistrados locales. Y entonces no procede, obviamente, ¿no? Entonces, pero no sabemos. Morena tiene mayoría hasta donde me recuerdo y entonces probablemente pues sí lleguen a tener una resolución en la que se le desafuera de un fuero que no tiene a este juez de distrito, porque pues no tiene fuero, hasta donde yo recuerdo, ¿no? O sea, tiene un tratamiento completamente diferente a los miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Entonces, quien procede, digamos, lo que procede en todo caso es presentar una queja o una demanda ante el Consejo de la Judicatura Federal Ok. y entonces ahí es donde se hace el análisis, se le da a uno de los magistrados del Consejo de la Judicatura, de los juzgadores, para que haga una investigación profunda y entonces se determina si existe alguna violación o no a la Constitución, a las normas jurídicas, al derecho Ok. penal, al que sea, por parte de este juzgador, pero en realidad, además, ojo, no se le puede juzgar por un tema de criterio jurídico, solamente si hay evidencia Claro. de que cometió una violación. Pero si él piensa muy diferente a otros, eso no es juzgable. A ver, el juez no tiene fuero. Eh, pero entonces le van a hacer un juicio de procedencia, un juicio de desafuero o un juicio político también, que es una cosa así como más de medios, pues como más de show, como que le van a señalar así como si fueran las caricaturas o las películas. O sea, de verdad no lo entiendo, porque ¿quién puede estar en el banquillo de los acusados de la Cámara de Diputados? Y me llama la atención porque, pues insisto, o sea, ya hemos visto esta Cámara juzgar a Cabeza de Vaca, quitándole el fuero, a Uriel Carmona, quitándole el fuero, independientemente de que sean o no sean inocentes en lo que hayan hecho, pues están siendo también encausados en sus juicios, ahí llevan su asunto, pero contra un juez, no sé, me recuerda un poco a esta idea de la 4T de tener una especie de tribunal del pueblo, una onda por el estilo. De verdad creo que no estamos viendo la narrativa que se nos viene ahí en la Cámara de Diputados. Pero te pregunto, jurídicamente hablando, ¿quién puede estar sentado en el banquillo de la Cámara? No, en el banquillo de la Cámara puede estar cualquiera de los funcionarios públicos que tienen fuero. Solo el que tiene fuero. Ajá. Claro, solo el que tiene fuero, Sí, los claro. diputados, los senadores, y quienes tengan fuero, pero no los miembros del Poder Judicial, porque esos se cuecen con en otra olla, ¿no? Sí, claro. Esos son la propia judicatura la que los va a sancionar, y en caso de que hayan cometido un acto criminal, bueno, pues ya será después la persona afectada, ¿no? Pero digamos, esto es totalmente fuera de control Ya. y claramente esto es un movimiento, fíjate, Luis, lo que me dijeron, no lo sé, no tengo, pero es gente
que está dentro del Poder Judicial o que estuvo tal vez dentro del Poder Judicial, se dice que es una costumbre ya de la Fiscalía General de la República hacer este tipo de cateos, como el que hicieron ahí, y encontrar, sembrar droga. Fíjate qué grave Ok. lo que se está sucediendo, si es que es cierto, Sí, sembrar droga y dejar credenciales, como si la gente fuera tan idiota, con perdón de la sí. expresión, para dejar su credencial junto a un Junto paquetes a de la droga, ¿no? cocaína, ¿no? O sea, junto a la heroína o algo así. Mira, para que Entonces, veas que es claro, mía, ¿no? Y acomodada mira, además mira, para la, que... F- los- la, Ajá. FG la FGR dice, mira, aquí hay droga y aquí hay estas credenciales, agarremos a estos Claro, y después los sueltan porque el juez dice, aquí no hay nada, estos son pues sembrados. claro. ¿Por qué? Pues es evidente, se dan cuenta. Y entonces viene este juicio político, entre comillas, Ujú, que es totalmente improcedente, para que se abra, desde mi punto de vista, una ventana ujú, de oportunidad para la 4T para poder después claro. destituir jueces y magistrados que les estorban. Entonces, ahí es donde está la parte muy peligrosa de este asunto. Nadie, Entonces, bueno, yo na- ya na- na- cierta esta información, claro, pero nadie es a final de cuentas impoluto, ¿no? Creo que todos de alguna u otra manera podemos tener errores, podemos tener la tentación de cometer delitos. Y por eso yo quiero preguntarte, Claudia, independientemente del asunto del juez Crescencio Martínez, Contreras Martínez, ¿qué pasa cuando esto en un país como México pues llega a suceder? Seguramente sí ha pasado. O sea, me imagino narcos que tienen friego de lana y llegan para liberarte, le tratan de convencer al juez, no sé, le dan $1 millón sin problema. Es lo que llegan a vender en un día, a veces hasta en menos en ciertas zonas. Y le dicen, oye, pues libérame, ¿no? O sea, o la otra también, oye, te voy a matar si no me liberas. O sea, si no sacas a tal o cual narco. y no a ti, a tu Y familia. a todos, exacto. A ver, Ahí es donde ajá, te quedas helado. Yo no sé, yo por eso no sería juez. Nada más ajá. penal no sería. No, digo, está Nada cañón, más. pero ¿qué pasa si esto sucede? Vamos primero con el caso A, pues, te dan una lana, le entraste al tema, le entraste a la maña, ni modo, te ganó la tentación, ahí está, porque entiendo que pues, los jueces también pueden llegar a cometer delitos, ¿no? O sea, no quedan Claro, así hay muchos, impolutos. O sea, pero ajá. muchos que lo hacen. Entonces, Sí, ¿qué pasa? claro. O sea, ¿dónde los juzgan? O sea, quién El juzga al Consejo que de la juzga? Judicatura, Ajá, el Consejo de la Judicatura ve si hay pruebas suficientes para determinar que un juez cometió un delito. Lo primero que hacen claramente es separarlo y es determinar que existe la comisión de un delito y entonces puede ser juzgado por otros pares, ¿no? Pero claro, por supuesto, no van a quedar impolutos, no van a quedar sin ninguna sanción. Claro ujú, que van a quedar con sanción si es que realmente cometieron el delito. Ahora, es muy difícil acreditar, salvo que tengas pruebas de que se hizo una transferencia de dinero de un lado a otro ujú, o que de repente la familia empezó a tener bienes que no tenía, porque además no son tontos, no lo ponen a nombre propio. Todo esto lo ponen sí, a nombre de claro. terceros, pero por supuesto que los hay. Hay muchos jueces que cometen este tipo de ilícitos en un país que es altamente corrupto, imagínate tú, si no, Ujú, pero lo que pasa es que esto que están haciendo en Tamaulipas con este juez particularmente, ujú, parece que es algo que está planeado para hacer digamos, quemarle los pies a este juez y sí, poder claro. llegar después a otros, ¿no? Eso es lo que la impresión que da. Pero desde luego, claro que sí, y claro, los juzga la judicatura, pero yo también puedo demandar a un juez a un juez de distrito y a un magistrado y a quien yo quiera lo Ujú. puedo demandar por Por los las juzgados vías civiles, de cualquier otra persona. O sea, por la vía penales, lo que sí, civil o por penal o lo supuesto, que no sea. tienen fuero, pueden Ajá, ser juzgados. Por eso esta parte ya. es un juego mediático, nada más, es Ok. un Oye, sinsentido desde mi punto de déjame, vista, ¿eh? déjame cerrar con el asunto, pues, de lo que llaman ustedes los abogados el criterio jurídico, ¿no? Entiendo que en la escuela te enseñan la argumentación jurídica y de alguna otra manera puedes argumentar de un lado o del otro. Eso saben hacer los abogados, ¿no? Los litigantes, por ejemplo, pues saben hacer mucho No todos, ¿eh? eso, dependiendo. Muchos lo hacen muy mal, ciertamente, ¿no? Aunque cobran muy bien, también hay que decirlo. Pero dime algo, o sea,
el criterio de un juez, entiendo la importancia que tiene, pero para una persona, para muchos que nos están viendo seguramente en este momento, dicen, ay, sí, qué curioso, ¿no? El criterio va a ser dejarlo en libertad. Y está complicado en un país en donde ya no creemos ni en nuestra propia sombra, porque además las autoridades se lo han ganado a pulso. ¿Cómo jugar con la credibilidad del criterio jurídico? O sea, estas figuras tan complejas que tienen los abogados, pues, que tiene el mundo jurídico, pero que es muy difícil que esto llegue a otro nivel, a otro lado. Mira, Luis, tienes toda la razón y es algo con lo que los litigantes hemos estado luchando toda la vida, porque el juez te dice, este es mi criterio y yo me estoy basando en la interpretación que yo hago del artículo fulano y tal. Ujú. Y si ese artículo no hay una jurisprudencia o un criterio jurídico sustentado que diga que se debe de interpretar de tal o cual forma, entonces no hay nada que hacerlo, aunque sea evidente que está favoreciendo a tu contraparte, Ok. ¿no? Aunque sea evidente. Entonces sí es importante que se haga digamos, que se haga una revisión de la Claro. legislación para que puedan ser juzgados de otra forma, pero esta no es la manera. O sea, Ujú. jurídicamente hoy están cometiendo un grave error Ya. o están llevando a cabo una acción que no está sustentada en forma de derecho para poder quemar al Poder Judicial, claramente. Carta Santa Claus, Claudia, que podamos entender todos los que no entendemos de derecho, porque ahorita vienen 80 reformas, ya platicaremos de ese tema en algún momento, seguramente no van a pasar y va a terminar esto en politiquería. Pero También, Carta ese es Santa otro Claus, litigante, una abogada reconocidísima como eres tú, Carta Santa Claus, ¿qué pedirías si fuera una Carta Santa Claus para que se cambiara en el sistema de justicia? Sé que hay muchas cosas, pero digamos, ¿qué es lo más esencial? ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo recuperar la credibilidad del Poder Judicial? Mira, yo lo primero que haría son jueces de carrera, ¿sí? Ok. Y que tengan una revisión, o sea, de un tema de cumplimiento de normas, etcétera, cada X tiempo, ¿no? Ujú. Cada ciertos años pasen examen pero examen también no nada más de conocimientos, ¿no? Sino en cuanto a su capacidad de poder llegar a hacer este tipo de actos. Segundo, con todo respeto, yo no pondría a la presidenta o presidente de la Suprema Corte como presidente de la Judicatura. Me Claro. parece un grave error, porque entonces ahí estamos en un inside, no se puede hacer o sea, una separación entre el que juzga y el que está juzgándose. Entonces creo que eso es fundamental, siempre lo hemos dicho y por supuesto nunca lo han querido hacer porque pues, sí salen de su control, ¿no? Saldría un poco del control de ellos. Y bueno, y desde luego hay que hacer crecer a los jueces. O sea, tenemos 2,5, 3 jueces por cada 100,000 habitantes y el óptimo es 17. Ok. 17. No hay manera de que lleguemos. Mientras tengamos esa cantidad de asuntos y tan pocos jueces, lo único que va a suceder es que los jueces se van a saturar y van a caer en estas tentaciones porque ni siquiera van a tener ellos el control de los asuntos. Lo más probable es que quien tenga el control sea el personal del juzgado, porque los jueces realmente es imposible que puedan revisar, firmar todo. No lo pueden hacer, o sea, no hay manera. O sea, Entonces, sí, Carta Santa Claus, que se le inyecte mucho más dinero a la judicatura, a la Suprema Corte, a los juzgados colegiados, a los jueces del orden común, que son los más importantes, porque esa es la justicia cotidiana de todos los días, que se les inyecta mucha lana, porque si no, no hay manera de que o se sea, resuelva. necesitamos 17 jueces por cada 100,000 habitantes. 17 es el óptimo. Y tenemos 3. Pero ya con que tuviéramos 10, ¿no? 3 veces O sea, más de lo que de tenemos. menos nos Tres. faltan 7 por cada 100,000 habitantes, ¿no? O sea, Sí. nos bajita la faltan- mano. Y para que estemos al O sea, no tan. tenemos ni la tercera parte, bueno, ni cañón. siquiera la quinta parte, para que me entiendas. O sea, 5 por 3, 15, ni eso. Claudia de Buen, un gusto tenerte aquí en este espacio. Gracias por Ay. dejarnos aprender de ti, Claudia. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a ti y a todo tu público y muchas gracias por invitarme de nuevo. No, hombre, al contrario, gracias, buenas noches. Y bueno, Buenas noches. hablando justamente sobre las reformas, el presidente va a presentar el próximo lunes 11 reformas constitucionales. Las 11, así al presidente que le encanta el béisbol, a las 11 le van a hacer así, mire, pac, pac, jonrón. Le van a batear todas. Pero no importa, va a generar la narrativa, que a final de cuentas es lo que quiere López Obrador.
Así que después de la pausa platico de una de las más importantes, es la reforma de pensiones. ¿A poco no le gustaría retirarse con el 100%? No, pues a mí también, a todos. La bronca es que, ¿con qué ojos, papá? Regreso, esto se llama Contracara, estamos en Heraldo. Ya regresamos aquí a Contracara en Heraldo Televisión. Oiga, me da muchísimo gusto estar con usted y pues estar en contacto a través de nuestras redes sociales en @LuisCárdenasMX o en @HeraldoTV. Yo le quiero preguntar sobre las pensiones, sobre su pensión. Y es que esto depende de la edad que usted tenga. Si tiene menos de 30 años, si es usted o eres tú un superchavo, andas en los 20, pues no vas a pensar qué va a suceder cuando llegues a 60, 65. Pero a lo mejor sabes que tu abuelo se jubiló pues, con una buena pensión. Y a lo mejor uno piensa que le iba mucho mejor al abuelo de lo que le fue al papá, de lo que te está yendo a ti. Si usted, por otro lado, a lo mejor es el abuelo, a lo mejor ya tiene más de 60 o está por cumplir esos 60, a lo mejor ya trae las uñas desgarradas de tanto nervio por saber qué diablos va a pasar con la pensión, qué va a pasar con nuestro futuro, caray. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Hay dinero para sostenerlo? Y es que hay un dato que a mí me aterra. Hoy día, si usted gana 100 pesos, si bien le va, inclusive con las Afores, si bien le va, cuando se retire, va a tener cerca de 20 pesos. Así de ese tamaño es la bronca. Así de ese tamaño es el problema que tenemos hoy día con las pensiones. El presidente López Obrador es el presidente López Obrador. Y el próximo lunes va a presentar varias reformas constitucionales. La más importante, la que más ruido hace, es la de pensiones. Para que nos demos una idea, en el presupuesto actual de egresos de la Federación, que es de casi 9 billones de pesos, nos estamos gastando 2 billones en pensiones. No da. Claro que todo el mundo quisiera tener una pensión de 100%, es más, hasta del 180% por el tema de la inflación. Claro que todo el mundo quisiera retirarse y vivir sus años dorados en plenitud, en abundancia, en bonanza. ¿Quién no? El problema es que no alcanza, no hay dinero que te llene esa posibilidad. Antes, por cada trabajador que estaba pensionado, había más o menos unos 5 trabajadores que estaban activos. Hoy la cosa pues, prácticamente es al revés. Empieza a haber muchos que están pensionados y pocos que están trabajando, pocos que los pueden mantener. Sobre este tema es muy interesante lo que ha señalado el presidente López Obrador, culpando, como hace el presidente López Obrador, al pasado. Esto lo dijo el 7 de enero cuando empezó la bronca. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Y así como el presidente en la arenga, en la plaza, hace así con el dedito, así empezaron a moverse los mercados. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Por qué está haciendo eso? ¡Qué miedo! Porque decían, bueno, pues no hay de dónde agarrar más que de las Afores, que son fondos relativamente público-privados que tienen inversiones para dar rendimientos a trabajadores a lo largo del tiempo. Y bueno, pues, ¿de dónde lo va a sacar? Pues ¿a poco se va a echar las Afores? ¿Las va a embargar?
cosa que no puede hacer porque no tiene los votos en el Congreso. Pero bueno, se hizo un relajo, ya ve cómo son los mercados y pues, hubo mucho nerviosismo. Y después el presidente dijo que no, que el tema va por otro lado, que de hecho van a obligar a los patrones a pagar más. Qué bonito. Digo, porque pues, el patrón a final de cuentas es el que genera empleos. No sé por qué pensamos en el patrón siempre como en un multimillonario, cuando en este país de hecho hay muchos patrones, muchos de los microempresarios que están un tanto en la miseria, que viven en condiciones inclusive de pobreza. Estoy hablando de changarros, estoy hablando de el que tiene una tortería con algunos empleados. Pues ¿qué crees? Ahora vas a tener que apoginarle más. ¿Sabe qué va a pasar? No te voy a contratar formales, mejor te sigo pagando por abajo del agua, porque no me alcanza. Entonces, bueno, pues ya el presidente calmó los mercados, pero no calmó a la microeconomía. Y vino una reacción que a mí me llamó mucho la atención, la de Rubén Moreira, oiga. Rubén Moreira del PRI, que se supone que son oposición, ya ahora dijo que sí iba a apoyar esa reforma. No sé exactamente por qué. Escuchémoslo. Están relacionadas con los derechos de las personas, entre ellos a una jubilación o pensión digna. En eso estamos de acuerdo. Le hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que se presente la iniciativa en los términos que dijo y que nos dé el soporte económico que podría sufragar los gastos a que se refiere. Pero nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia nacional de ir a favor de todo aquello que beneficia a las y los mexicanos. Ya sé por qué. Por votos. No, pues es el PRI. O sea, claro que por votos. No, bueno, por votos uno promete hasta a su mamá. De la neta, ¿no? Digo, ¿en serio? ¿Por qué? Pues por votos. Pues sí. Pero ¿de dónde va a salir la lana? El presidente López Obrador está muy contento porque pues, el PRI lo va a apoyar. Y esto dijo en la mañanera de hoy. No se puede vivir tanto tiempo en el error, como si ellos, sus antepasados, promovieron los cambios en beneficio de campesinos, de obreros, y cómo de repente cambian completamente, defensores de privilegios y defensores de las minorías, y se olvidan de los campesinos y se olvidan de los obreros y se olvidan del pueblo. No le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro. Bueno, hoy para platicar de este tema le aprecio mucho a Adrián Díaz. Él es experto en finanzas personales, también en estos temas de ahorros para el retiro. Una persona que desde hace mucho tiempo, bueno, pues ha estado analizando esto y que se da cuenta pues del brete en el cual estamos. Querido Adrián, te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí en Contracara en esta noche. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, pues más que preocupado, ocupado con el tema de las pensiones y de las afores, porque pues hay que aclarar muchas cosas, mi querido Luis, en cuestión a esta propuesta del presidente. La verdad es que estaba escuchando con mucha atención a los personajes, incluyendo por supuesto el presidente, hablar de esto de las pensiones, y la verdad es que creo que tiene un trasfondo político muy fuerte. La verdad es que es una medida o un anuncio 100% electoral, y te voy a decir por qué. No hay ningún país en el mundo que tenga un sistema de ahorro para el retiro que te pueda tener una tasa de reemplazo al 100%. Es así, para dejarlo claro y para dejarlo tan sencillo como eso. Perdón que te interrumpa, Adrián. Para entender este tema de la tasa de reemplazo es ¿cómo? La tasa de reemplazo es justamente la cantidad de dinero que vas a recibir una vez que tú ya dejes de trabajar, pero que se va a repartir justamente con lo que lograste ahorrar en tu cuenta de ahorro para el retiro. Esa es justamente la tasa de reemplazo. La mensualidad. La mensualidad. O sea, para entenderlo un poco, dime, corrígeme si me equivoco. Tasa de reemplazo 100%, tú ganabas 100, tienes 100. Exacto. Tasa de reemplazo 20%, ganabas 100, tienes 20. O sea, tú ganabas 100 pesos. Vamos a pensar en la gente que nos está escuchando, que gane 10,000 pesos al mes, 12,000 pesos al mes, 15,000. La tasa de reemplazo con su cuenta de ahorro para el retiro actualmente tendría que ser de, si gana 1,000 pesos, pues sería
de 300 pesos, ¿no? Tómala. No le va a alcanzar ni para ir al doctor, así, de sencillo. Y por eso, justamente, lo que está haciendo el presidente es, evidentemente, pues tomar justamente esta falla en el sistema, este poco interés, que hay que decirlo, Luis, de todas las administraciones, o la poca falta de ganas de negociar justamente con los empresarios de este país, con los sindicatos de este país, lo que puede representar el futuro económicamente hablando de un trabajador, ¿no? Claro. Eso es de donde se está tomando el presidente para decir, aquí hay un nicho de oportunidad enorme para seguirle diciendo a la gente que yo soy el hombre, el Mesías, que va a venir a darles una tasa de reemplazo o un retiro digno porque voy a buscar el 100%. Y tú lo dijiste muy claramente. Lo que está buscando el presidente de la República en estos momentos, además de votos, pues es encajarle el diente a la iniciativa privada, es encajarle el diente a aquellos empresarios que día tras día se están partiendo prácticamente el lomo por empezar a sacar adelante primero su empresa, primero su nómina, y después, evidentemente, las prestaciones que tienen que ver con esta nómina. Y de ahí nace justamente todo este debate que se ha estado pues llevando a cabo en las últimas semanas, en los últimos días. Y hoy insiste el presidente en que sigue siendo injusto. Y la verdad, Luis, es que sí es injusto que tengamos una tasa de reemplazo tan baja. Puede ser entre el 35 y hasta el 60%. Dependiendo los ingresos que tú tengas, esa es tu tasa de reemplazo. Pero definitivamente no es una tasa de reemplazo que tengamos que presumir ante, por ejemplo, países de la OCDE. No es una tasa de reemplazo, incluso que ni siquiera que tengamos que presumir ante nuestros amigos, porque es absurdamente baja. No, eso sí tiene razón el presidente. Sí, claro, ¿no? Y es humillante además, y ver cómo están a nuestros adultos mayores y ver cómo llegas a una edad en la cual de verdad andas rascándole para comer. Déjame entrar a este tema de la iniciativa privada. Uno dice empresario y piensa en un tipo ultramillonario y que anda en el Rolls Royce y tiene choferes y tiene guaruras y tiene todo. A ver, la mayor parte de empresarios en este país viven al día y se la viven bastante complicado. Son empresarios clase media, media baja o inclusive baja. Y estamos hablando de, hace rato ponía el ejemplo yo, Adrián, el dueño de una tortería, por ejemplo, que tiene a 2 o a 3 empleados. Hoy día, tú lo sabes muy bien porque administras y platicas con empresarios a los cuales asesoras, etcétera, de todos los niveles. Tú quieres contratar a un empleado y como tienes que pagar impuestos, pero seguro social, pero Infonavit, pero nómina, ¿verdad? Para que nos demos una idea. De los 100 pesos, ¿cuánto más le vas a tener que pagar al empleado? O sea, porque de ahí se te va una muy buena lana, entiendo, casi 40%, Adrián. O sea, si tú quieres contratar a alguien de 100 pesos, ¿realmente te va a salir en 140? Aproximadamente el costo por darle prestaciones sí es entre el 40 y el 45%. Tómala. Por darle por ley estas prestaciones. Evidentemente no es que estemos justificando al sector empresarial, es que tenemos que entender también que el sector empresarial pues no puede sostener este tipo de tarifas porque simple y sencillamente la economía de México no está tan vigorosa para poder sostener justamente las ventas que pueda tener este micro o mediano empresario al que te estás haciendo referencia. O cubres salarios, pagas renta, servicios de luz, de agua, de teléfono, de internet, o le das las prestaciones al trabajador. Y es cuando los empresarios platican con su plantilla y le dicen, ¿qué prefieres? ¿Que te dé una quincena segura cada 15 días o cada mes, dependiendo como pongamos el punto de negociación, o te tengo un bajo salario con las prestaciones? Por supuesto que la persona que está trabajando al lado de este empresario va a elegir el salario un poquito más alto, porque también el poder adquisitivo en nuestro país pues está deteriorado, Luis, y entonces en ese sentido, pues la gente prefiere tener más dinero en la quincena que tener, por ejemplo, seguro social, porque también es una realidad que la gente no se preocupa por su salud y le interesa más pagar la despensa, la ropa, la colegiatura, la renta, pues que tratar de no enfermarse y no caer en las redes de algún doctor de 3 pesos, 30 pesos en las farmacias que todos conocemos. Esa es una realidad que está sucediendo en este país y el presidente de ahí se está agarrando justamente para tratar de jalar
todavía más No, votos. prometer jalar paraísos todavía. cualquiera, ¿no? O sea, el sol, la luna y las estrellas, ¿te enamora? Pues sí, cómo no. Ya la bronca es cuando llega la realidad, ¿de dónde va a salir? Oye, La bronca ahora... es cuando analizamos esto, ¿no? Exacto, ahora la bronca es, pues el presidente sabe que no hay lana, entonces se trata de meterle el diente al empresario. De estos Sí. hay una prox, no lo sabemos porque todavía no llega la iniciativa, todo es especulación, pero hay una prox. ¿De cuánto nos podría salir esto, Adrián? Al empresario. Mira, la verdad es que yo creo y confío en que el sector empresarial va a estar dispuesto justamente a sentarse a dialogar con el presidente por dos cuestiones muy sencillas. Porque los empresarios no son los villanos del cuento en este país. Los empresarios, si algo quieren, es seguir trabajando y seguir produciendo justamente en este país. Y me estoy refiriendo a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios, que hay que decirlo también, Luis. Las grandes empresas representan solamente entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Las mayores son los changarros. Exacto, Sí. es la minoría, ¿no? Y desafortunadamente, pues con esa minoría es con la que se va a Claro. sentar a platicar el presidente, porque es la cúpula empresarial máxima que tenemos en este país. Claro. Lo que vamos Pero a la tener pregunta- es... Ajá. Dime, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, Luis, ¿quién le va a dar voz a los micro, pequeños y medianos empresarios en Claro. este país, que son justamente los que están sosteniendo la economía de todas las familias que todos los días llenan el metro para ir a sus lugares de trabajo y Claro. están haciendo que tenga gasolina el motor económico de este país? Esa es la pregunta. Sabemos de antemano que las grandes cúpulas empresariales, por supuesto que se van a sentar a platicar con el presidente y lo han demostrado en muchas ocasiones con las cenas en Palacio Nacional. Pero la pregunta de fondo es, ¿quién rayos le va a dar voz justamente a estos micro, pequeños Claro. y medianos empresarios que forman parte y que le dan empleo al 90% del motor económico de este No, país? bueno, No les van a dar voz, No, pues no, lo porque que- eso representa quitar votos. Claro, lo que va a pasar es que al final, si esto pasa o no pasa, pues vas a seguir promoviendo informalidad. Mejor te pago en cash, mejor movemos esto por acá. Al empleado luego de repente también le va a convenir, va a decir, no, ¿sabes qué? Sí, mejor dame 140 pesos en vez de que me des 100 y me pongas las prestaciones, mejor dame los 40 para acá y lo vamos moviendo. Digo, perdón, pero así se mueve el país y no estamos mintiendo. La mayor parte de este país está en la informalidad, más del 55% de la chamba de las personas que están activamente están en la informalidad. Adrián, déjame cerrar para que dejes sin dormir a nuestro auditorio, que es algo característico en ti, una persona que estresa a la gente en la noche. Entonces, para que usted no duerma el día de hoy, particularmente si tiene menos, todavía no llega a estas edades, todavía no sabe qué va a hacer con su retiro, pues darles un poco de tranquilidad, ¿no? Aunque sea, ¿qué les recomiendas hacer? ¿Cómo ahorras? ¿Cómo le hacemos para rascarnos con las uñas y que no sea tan pesado? Mira, Luis, lo primero que le tengo que decir al público que amablemente nos está viendo a través de los televisores es que, pues en realidad puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque en primera, el ahorro que tiene en sus cuentas de ahorro para el retiro, en sus famosas Afores, pues está a salvo en estos momentos. La verdad es que difícilmente creo que el presidente, y también ya lo ha dicho, difícilmente creo que va a tomar dinero de las Afores para poder financiar algún tipo de proyecto que él tenga para un futuro o para cierre de gobierno. Lo segundo que te tengo que decir, y ya en concreto respondiendo justamente a este cuestionamiento que me haces de qué hacer, bueno, lo que tenemos que hacer creo que es seguir aportando a nuestra cuenta de ahorro para el retiro de manera voluntaria, es decir, tratar de seguir haciendo esfuerzos, no sé si mínimos o máximos, dependiendo de cada economía familiar o de cada economía personal, para que pueda hacer aportaciones voluntarias justamente a su cuenta de ahorro para el retiro. E adicionalmente, Luis, también contrate algún instrumento financiero que también le garantice una tasa Exacto. alta, ¿no? En donde pueda complementar su ahorro para el retiro y quizá reforzar, ahora sí que pedir refuerzos a instrumentos financieros que también nos ayuden justamente a mantener esta salud financiera que queremos. Afortunadamente en México existen muchos instrumentos de inversiones. Te puedo hablar de SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, que hoy están otorgando hasta el 14% anual de interés si solamente abres una cuenta con ellos y te están dando justamente ese pago de interés.
Te estoy hablando del programa gubernamental que nació con Felipe Calderón, y no es echarle la culpa a Felipe Calderón, pero él lo creó en el 2010, de CETES Directo, que te está pagando en estos momentos tasas del 11.25% aproximadamente. Te estoy hablando también de planes privados de retiro, que son un complemento perfecto para tu cuenta de ahorro para el retiro, que ofrecen las aseguradoras en nuestro país. Y por supuesto también las casas de bolsa que están operando en nuestro país, que todas están reguladas y que te ofrecen instrumentos atractivos hoy, gracias a las nuevas tecnologías, aunque no sepas de comprar o vender acciones del famoso trading, te permiten también empezar a invertir en estas plataformas. Y es muy importante, de verdad lo digo de corazón, digo para todos, más y entre más chavo estés, es mejor que empieces a ahorrar. El futuro se viene muy cañón. Y esto es políticamente incorrecto, pero con las Afores no va a ser suficiente. O sea, la capacidad de ahorro que tenemos es muy pequeña. Al final vamos a empezar a ver ya las primeras generaciones con retiros raquíticos, pues que van a tener que rascarle. No solamente es el tema de inflación, es el tema también pues de esta tasa, ¿no?, de reemplazo de la cual nos hablabas, Adrián. O sea, está cañón. Hoy $1,000,000 de pesos puede sonar mucho, de aquí a 30 años ya no es tanto. Está cañón, o sea, hay que rascarle, hay que buscarle con todas las opciones que diste, pues. La verdad es que además de ahora sí no los voy a dejar dormir, ¿no? Pero conste que tú estás provocando esto, mi querido claro. Luis. La verdad es que si usted no se preocupa hoy por el retiro que pueda tener el día de mañana, tan sencillo como se va a morir de hambre. Claro. Así que más le vale que se empiece a ocupar de su cuenta de ahorro para el retiro, más le vale que usted también se empiece a ocupar, y ojo, no estoy diciendo preocupar, sino ocupar, en buscar un instrumento de inversión adicional a su cuenta de Afore, y sobre todo, de irle diciendo a sus hijos que al igual que usted, algún día se va a volver viejo, y que entre más temprano sus hijos empiecen a ahorrar para su retiro, más fácil y más bondadosa será justamente su vida financieramente hablando durante el transcurso de todo el tiempo que van a poder laborar. Así que no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, porque este tema, dependiendo de lo que venga con el presidente y su propuesta, nos va a seguir dando de qué hablar, mi querido Luis. Sí, lo que diga el presidente y todo lo que venga pues será ultra técnico y ya lo veremos, y la oposición, y se agarrarán a zapes y al final le van a batear todo porque no tiene los votos, pero no va por ahí. Esto creo que vale muchísimo el platicarlo de esta forma, querido Adrián, y que nos des luz sobre el tema y sobre lo que nos afecta en todos los días. Gracias, te mando un abrazo, te seguimos en tus redes sociales. ¿Cuáles son? Son Finanzas Personales a la Carta. En todas las redes sociales prácticamente nos pueden localizar. También estamos dándole muy bien a LinkedIn, en donde ahí a través de Adrián Díaz, justamente como aparece el súper ahí, pues nos pueden encontrar con muchas entrevistas, justamente con personajes que tienen que ver con el día a día en el sistema financiero mexicano. Gracias, Adrián. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti también, Luis. Y gracias a usted por estar con nosotros, por dejarnos estresarlo y provocarle sueños un poco terroríficos. Descanse si tiene oportunidad y puede, después de escuchar lo que escuchó con Adrián Díaz. Yo soy Luis Cárdenas, esto es Heraldo Televisión y esto fue Contracara. Bye bye.